donde mejor tiene resultados es en la comunicación política, ¿verdad? Es indudable su éxito, su capacidad de convencer a las personas de que él tiene la razón, que él está, digamos, siendo víctima de un sistema que es el que nos tiene a todos en el país metidos en niveles altos de inseguridad y de pobreza, digamos, para mucha gente. En su narrativa, pues, ha sido exitoso. En la práctica, cuando fue alcalde en Nuevo Cucatlán y en San Salvador, hizo obras como no las hicieron gobernantes municipales anteriores. Digamos, ahí está el centro de San Salvador como testimonio de la capacidad que él tuvo de hacer algo que no habían hecho alcaldes anteriores por muchísimos años. Entonces, digamos, hay unos ciertos hechos que fortalecen su discurso de que él quiere cambiar la situación del país, quiere atraer inversiones, etc. Digamos, plantea la posibilidad de que el país pase a condiciones mejores. Incluso las encuestas de opinión, la encuesta de la UCA de fin de año de 2019, muestra algo que era nuevo en comparación con los 30 años anteriores, que había generado expectativas de que el nuevo año, o sea, el 2020, sería mejor incluso que el año 2019. Por primera vez, muchísima gente tenía esperanzas positivas respecto al país. Entonces quiere decir que sobre esa trayectoria, el presidente se ve, yo diría, limitado constitucionalmente para poder llevar a cabo lo que él quiere, cuando quiere y como quiere. Hay un estudio que yo me lo ocupo como para respaldar, digamos, que esto no es solamente para el presidente Bukele, sino que hay un estudio comparado sobre la figura presidencial en los 18 países de América Latina. Este estudio fue publicado en 2016, en donde se miden las facultades presidenciales y los controles a los que está sometido el presidente. No solo El Salvador, la figura presidencial, el cargo, si quiere. En este estudio se muestra cómo el presidente salvadoreño es, en América Latina, de los que menos facultades constitucionales tienen y de los que más controlado está por otros organismos del Estado. Eso lo vuelve al presidente al cargo un presidente débil institucionalmente. Si a eso le agregamos que no tiene un partido y no cuenta con mayorías legislativas, no tiene un partido pues dentro del Parlamento, Gana no es su partido, y no tiene mayorías legislativas, eso lo vuelve aún más débil como institución, la presidencia. Entonces esa no es la mejor condición para que él pueda llevar a cabo en el tiempo que quiere, como quiere y cuando quiere, sus planes. Entonces él se encuentra así hasta 2021. Por lo tanto, podemos pensar que estaría perdiendo 2 de sus 5 años en este enfrentamiento con el legislativo. Y ahora, como está ocurriendo, pues con la sala de lo constitucional, con la fiscalía prácticamente. Y vamos a ver si no también resulta que va a sacar algunos tweets contra el Tribunal de Ética Gubernamental, que está investigando también el uso de vehículos para cargar, vehículos nacionales para transportar personas a la concentración del domingo. Entonces digamos que a él, ¿qué le queda como alternativa? En estas condiciones, todos los estudios que se han enfocado en crisis presidenciales, en disputas entre el legislativo y el ejecutivo, señalan que en estas condiciones la única manera de evitar una crisis o una parálisis depende de la capacidad de negociación de los actores. Es decir, que hay condiciones institucionales
que nos llevan al escenario donde estamos. Que para evitar la crisis se requiere de mucha capacidad de negociación. Y ahí está el asunto. Que en su estrategia electoral para 2021, al presidente no le conviene negociar, ¿verdad?, con los otros, sino más bien confrontar. Entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Porque negociar puede ser entendido como debilidad y puede salvar, digamos, a sus adversarios de la otra estrategia que es más exitosa, presentarlos como amenazas para la seguridad de todas las personas, de todos nosotros. Uno podría pensar, ¿verdad?, con el apoyo popular que tiene, 2021 perfectamente puede él mantener una mayoría amplia en la Asamblea Legislativa. ¿Qué tan urgente es el préstamo? Que ni siquiera le van a dar el dinero ya, ¿verdad?, sino que era la aprobación para ir a negociarlo, después tiene que negociarlo, después va a regresar a la Asamblea para que se lo ratifiquen. ¿Cuánto tiempo va a demorar eso? Yo no sé, pero evidentemente no es en marzo. Entonces uno se pregunta, ¿qué le llevó a hacer esa convocatoria? No solo la del Consejo de Ministros, que igual, ¿verdad? Si eso ya lo va a resolver la Sala de lo Constitucional, si el Consejo de Ministros tiene la facultad de hacerlo, pero digamos, ¿por qué no lo hizo en un día de semana? Porque es domingo a las 3 de la tarde. Para decir después que estos están en la playa o no. Digamos, ahí se ve que hay una cierta intención que no es solamente conseguir los apoyos para su financiamiento, sino que hay una intencionalidad política, utilizando... Electoral. Sí, política electoral, ¿verdad? Entonces, ahí donde digo yo que quizás el entorno más cercano le ha asesorado y le asesoró mal, y ahora lo han dejado mal parado. No creo que sea el mejor escenario un rompimiento, sea que él lo haya provocado o que por lo que dijo nos lleve hacia eso. Falta ver qué va a pasar. Si la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la convocatoria a la sesión extraordinaria, si la Fiscalía identifica que hubo delitos contra la Constitución y procede, digamos, ¿verdad? Entonces, eso sería como todos contra el presidente, ¿verdad? En una situación así, la gran paradoja es que una gran mayoría de la población está con el presidente. Y lo que tendríamos es como esa gran mayoría contra la institución. Ese es un escenario prácticamente en el que puede estallar una insurrección. Evidentemente, para que eso ocurra, habría que saber cuál es el papel que jugaría la Fuerza Armada y la policía, que son el brazo armado. Y que esas cosas, digamos, uno no puede pensar en una insurrección no violenta, ¿va? Yo no sé si la gente tiene idea de qué es una insurrección. Solo pensemos que en El Salvador ya llevamos, desde que estalló el conflicto armado en 1980, tenemos 40 años, o sea que los menores de 40 años pueden saber de insurrección. Y podríamos poner incluso los de 50 años, porque alguien que nació hace 50 años tendría 10 años. Cuando estalló un conflicto armado que se había estado 10 años antes. Ahora, si esto por lo que ven imágenes en televisión, piensan que eso es una insurrección. No sé, habría que examinar qué es lo que la gente piensa de insurrección. Ya hasta es más fácil pensar un escenario como el que derrocó a Martínez, pues, de la huelga de brazos caídos, digamos. Pero no creo que los empresarios están apoyando la idea de la insurrección. O sea, es que ahí es donde la insurrección lo único que puede traer es un rompimiento del orden constitucional, que es lo que sí puede favorecer las aspiraciones, si es que las tiene, ¿verdad?, el presidente, de seguir gobernando más allá de 2024. Porque el actual orden constitucional le pone un límite
O sea, él terminaría en 2024 y no podría regresar sino 10 años después. Porque hay una interpretación de la Sala de lo Constitucional respecto a eso que se establece como el periodo inmediato anterior. Y se lo aplicaron a la candidatura de Tony Saca. A partir de esa candidatura, ahí está la jurisprudencia constitucional, ¿verdad? Y a él le tocaría esperar 10 años para ser candidato y ganar otra vez. Con la Constitución actual. Con la Constitución actual. Y como ahí está la prohibición de que tampoco pueden ser candidatos ni su cónyuge, ni parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, entonces realmente la única que podría continuar todo el proceso, digamos, es la comisionada presidencial, que la vemos en todos lados. Parece que hay un caso en 1950, después de un golpe de Estado, pero yo creo que tal como lo que tuvimos, un presidente civil electo popularmente, ¿verdad? Encabece, digamos, la toma del Palacio Legislativo. Eso no, porque lo que hemos tenido, digamos, si acaso hay antecedentes, son militares que le dan golpes de Estado a los gobiernos que además son de militares. El golpe de Estado era una de las formas de sucesión, de alternancia, ¿verdad? Las otras eran elecciones de un solo candidato o elecciones fraudulentas, que son escenarios que podrían ocurrir en 2021. Digamos, dado un rompimiento aquí, podría presentarse, o podrían los partidos que no aceptan esto, podrían no presentarse a las elecciones. O sea, la situación es, diría yo, bien complicada. Por eso pienso que el presidente ha sido mal asesorado, porque no tenían necesidad de esto, porque por la vía de las elecciones podía obtener el control no solo de la asamblea, sino después, como la asamblea nombra a los titulares de las instituciones de control, pues podía hacerse con el control total. Es como dicen en libros como este, que cómo mueren las democracias, ¿verdad? Mueren utilizando los mecanismos democráticos. Ya no es tanto con el golpe de Estado. Claro, es que el problema es que uno puede tener una estrategia, puede ser solo con vistas electorales, digamos. El problema es que uno no controla a los otros actores involucrados en ese juego. Y la estrategia puede ir cambiando en función de lo que hagan nosotros. Y al final, ¿verdad? Como suele ser en los procesos sociales, los resultados de procesos sociales no son necesariamente lo que los actores individualmente buscaban. Pensemos en el mismo caso de los acuerdos de paz del 92. Los dos principales fuerzas enfrentadas, gobierno con apoyo de Estados Unidos y la Fuerza Armada, frente a la guerrilla. Ninguno de todos esos quería que en El Salvador hubiese una democracia. Al principio, digamos, cuando comienzan. El FMLN lo que buscaba aquí era instaurar una revolución socialista. ¿Verdad? Y los otros, ¿qué es lo que buscaban? Aniquilar al FMLN, y si era necesario, pues con la mano dura. Por eso se prolongó tanto, porque ninguno podía vencer. No querían el diálogo al principio, ni la negociación. La palabra diálogo aquí en el país era así como decir algo negativo. A Cristiani lo acusaban de que si iba a firmar a Chapultepec iba a ser un traidor. O sea, había una posición fuerte aquello. Al final, ¿qué salió? Los acuerdos de paz, en los que, uno, se le quita poder al Ejecutivo, porque el Ejecutivo estaba controlado por los militares, ¿verdad? Y entonces el Ejecutivo pierde poder frente al Legislativo. Eso fue intencional con los acuerdos de paz y las reformas constitucionales. Y el ejército, que era el principal actor antes de 1992, pierde poder frente a los partidos políticos.
Digamos, las dos grandes instituciones que ganan poder con los acuerdos de paz es la Asamblea y los partidos. Lo que hemos visto el domingo es un intento, yo no sé si consciente o no, si intencional o no, pero ahí lo que vimos fue al Ejecutivo otra vez y a la Fuerza Armada por encima de los partidos y de la Asamblea. Más allá de las intenciones, más allá de la interpretación constitucional que se haga de eso, digamos, las imágenes están ahí, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que los actores pueden tener unas intenciones, se plantean una estrategia, pero las estrategias, las tácticas van cambiando en función de lo que los otros hacen. Y al final se puede llegar a un resultado que nadie buscaba. Y en este caso, pensemos, ¿verdad?, de que realmente nadie busca la insurrección, que nadie busca romper, porque eso sería un problema para la economía del país, para todos los proyectos que se estaban ofreciendo, los viajes a China, digamos, los viajes a Dakar, la ayuda japonesa, los 30 millones mexicanos. Digamos, que es tanto lo que está en juego como para arriesgarlo, ¿verdad? Pero, como digo, los procesos sociales no se pueden explicar solamente a partir de las intenciones y de los cálculos de los actores, sino de las interrelaciones entre todos ellos. Y eso ya nadie lo controla. ¿Verdad? Ese es el problema que ahorita tenemos hacia el domingo. Hay una convocatoria hecha por el presidente y él no la ha desmontado. Que todavía no se ha desmontado, No. la amenaza ahí está. Lo único que ha dicho es que va a acatar las medidas cautelares de la Sala Constitucional. Pero no ha dicho, dado eso, la convocatoria que hice. Sí, está desactivada. Pero si eso es cierto, no tendría que emitir otra convocatoria, porque la sala también lo inhibe. Pues sí, pero al menos, como aquí hay una cuestión de gestos simbólicos, porque si no lo hace, ahí hemos tenido algunos videos, ¿verdad?, en las redes, donde hay gente que está, bueno, nos vemos el domingo, ¿eh? Siguiendo el guión. La Fiscalía tiene la responsabilidad de defender los intereses de la sociedad y del Estado, ese es su mandato, y lo hace de oficio. Entonces, bueno, ya el fiscal dijo que está, no lo sé si lo dijo solo por decirlo, vamos a pensar que lo ha dicho porque él realmente lo está haciendo, que han iniciado investigaciones al respecto. Sería deseable que no le pase cuando se anuncian, ¿verdad?, de que están haciendo investigaciones, los responsables se van. Caso de Sigfrido Reyes. Yo creo que también aquí, aunque es delicado el asunto, ¿verdad?, la Fiscalía tiene que hacer su papel. Es que para eso están la Sala de lo Constitucional, el Tribunal de Ética Gubernamental. En medio de este problema aparece también el intento de neutralizar al Instituto de Acceso a la Información Pública. No, es lo que le dije, por eso es delicado, porque al cumplir el mandato, y digamos, uno podría pensar que habría problemas con el ministro de Defensa, con el director de la policía, ¿verdad? No sé si con el de seguridad también. Podría llegar hasta el presidente, digamos. Eso plantearía una situación, se lo planteo, el pueblo y el presidente contra la institución, que están cumpliendo, digamos, su rol. Lo que pasa es que cumplir en estas condiciones puede generar un resultado que socialmente no es aceptable, ¿verdad? La mayor parte de la sociedad pareciera ser que no quiere que se le dañe al presidente. Entonces, es una situación que no sé cómo se va a resolver. Es que ese es el asunto, ¿verdad? Que no solo es una cuestión legal, sino que es un asunto político, ¿verdad? Entonces, lo político tiene consecuencias en el ámbito jurídico y lo jurídico tiene consecuencias en el ámbito político. Entonces, ahí hay dos tipos de criterios que no necesariamente caminan a la par. La pregunta es casi de orden ético, ¿verdad? Debemos cumplir la ley, aunque esto nos lleve a un rompimiento justamente del marco legal más general, que sería el caso de una insurrección, ¿no?
¿O hay alguna otra forma, ¿verdad?, de resolver esto?